hemos visto hasta hoy. Bueno, hemos iniciado con un estudio sobre la teología. Creo que es un tema que no se discute mucho en la iglesia, a pesar de que hablamos de doctrinas teológicas como la naturaleza de Cristo, su divinidad, su humanidad, y cuando hablamos sobre la existencia de Dios, sus atributos, nosotros participamos en un diálogo teológico, pero creo que es muy inusual ver a personas que realmente hayan entrado a un estudio introductorio y completo de lo que es la teología. Entonces, es mi intención en este año proveer una introducción y es con el ánimo, primero Dios, con propósitos evangelísticos y apologéticos. Es sumamente necesario la teología en la iglesia. La teología viene de dos palabras, como hemos estudiado. Viene de la palabra griega theos, que significa Dios. Viene de la palabra griega logos, que significa palabra o verbo. Ahora, literalmente, esas dos palabras que componen la palabra teología significa literalmente el estudio del logos, el estudio de la palabra de Dios. Y aún así hay implicaciones grandes teológicas ahí. Si la teología se trata sobre el estudio de logos, entonces la teología es el estudio de Cristo, quién es el logos, quién es el verbo, según Juan 1, versículo 1. Y por lo tanto parece ser que hay una conexión natural entre ser cristiano y ser un teólogo. Un cristiano por naturaleza es un teólogo, porque si el cristiano conoce a Dios y si el cristiano conoce a Cristo, ya está participando en la teología. Pero es como todas las cosas, a veces lo hacemos naturalmente y no sabemos lo que hacemos, y es precisamente lo que sucede en el estudio de la teología. La teología te capacita a ser una persona que evangelice con confianza y que estudie la palabra de Dios con dirección. Es en mi opinión, bastante difícil tratar de estudiar la palabra de Dios sin tener una agenda teológica, sin tener este propósito de sistematizar la palabra de Dios. Di la comparación de que la teología es como una biblioteca donde encuentras categorías, divisiones en una biblioteca de varios temas y subtemas, y lo mismo encuentras en la teología. Hay divisiones que se hacen en este campo de estudios bíblicos para que tú organices toda la información que encuentras de Génesis a Apocalipsis, lo aprendas y se lo compartas con alguien más, con una vez más, con más confianza y con más fervor bíblico en simple de que cuando hablas de la Biblia, sabes de lo que estás hablando y de eso se trata todo esto. Si no me conocen, me llamo Emanuel Preciado, soy un siervo de nuestro Señor Jesucristo. He colaborado en varias congregaciones aquí en San Diego y he tenido este propósito para hacer todo lo que he previamente dicho. Ahora, de eso hemos hablado, de lo que significa teología, por qué es importante, todo eso. La doctrina de doctrinas de teología es la doctrina de Dios, formalmente conocido como la teología propia. Vimos en el estudio pasado de que la teología propia tiene cuatro pilares, tal como si fuera la estructura de una casa o de un edificio grande. Esos pilares son de la siguiente manera. El primer pilar sería la existencia de Dios. Cuando se estudia eso, en la teología propia se trata de contestar la pregunta, ¿existe un Dios? La teología, como hablamos, es la manera en cómo podemos hacer preguntas adecuadas de las enseñanzas de de la Biblia y cómo desarrollar respuestas que son bíblicas también. Entonces, es el primer pilar de que se habla de la existencia de Dios cuando se habla de la doctrina de Dios. El segundo pilar es el carácter de Dios o sus atributos. Y este pilar trata de contestar quién es Dios y cómo es Él. Estamos hablando de un Dios que tiene todo poder, que tiene todo conocimiento, un Dios que es igual en esencia que el universo, de que no es confundible la tierra con Dios, o estamos hablando de un Dios que es, como dicen muchos, trascendental, donde va más allá del orden creado y que por naturaleza excede
en ser y en excelencia todo lo que vemos en el mundo visible y también en el mundo invisible. El tercer pilar es lo que se ha conocido como la Trinidad y se trata de contestar la pregunta si es bíblico la Trinidad. Y la cuarta es la providencia de Dios, cómo actúa Dios o cómo gobierna Dios el orden en que Él creó los cielos y la tierra. Originalmente, para este estudio, yo quería empezar con la existencia de Dios. Quería dar varios argumentos para establecer su existencia, para establecer lo lógico que es creerlo, qué dice la Biblia al respecto y cuáles argumentos tenemos en nuestro favor y cuáles argumentos hay en contra y cómo podemos responder a ellas. Pero se me hizo más apropiado hablar sobre este tema que tenemos en pantalla, definiendo a Dios. Es más o menos este tema que voy a hablar, un resumen, una síntesis de esos cuatro pilares que acabo de mencionar. Porque fíjense de que cuando yo digo Dios, y no muchos pensamos en lo mismo. Si yo voy a un centro comercial y le digo a una persona, ¿crees en Dios? A lo mejor me podrá decir que sí, pero será el mismo Dios de la Biblia y yo diría en la mayoría de veces que no. O van a errar en algún aspecto o simplemente ellos tienen un Dios con D minúscula. Y hay otros que te dirán, no, yo no creo en Dios. Y lo dirán porque tienen un concepto súper mínimo de Dios. Entonces, si vamos a hablar de la teología propia, si vamos a hablar de la doctrina de Dios apropiadamente, necesitamos establecer de qué Dios hablamos. Y claro que solamente existe un Dios que se ha revelado en la creación y un Dios que se ha revelado sobre todo en las escrituras. Una vez que tengamos eso en mente, eso establecido, será mucho más fácil continuar con los varios temas magníficos que encontramos en la teología propia. Ahora, definir a Dios se ha vuelto en algo súper esencial. Siempre lo ha sido, pero ha sido esencial hasta el día de hoy. Y la razón del por qué existe, del por qué pasa eso, o por qué es esencial hoy, es porque la gente mal representa a Dios hoy en día. Lo vemos todo el tiempo, lo vemos en la tele, lo vemos en las películas, lo vemos en las conversaciones que tenemos con amistades, con seres queridos en nuestra familia. Todos tienen un concepto diferente de Dios. Y peor aún, como que a las personas, y esto lo he encontrado dentro de la iglesia también, no necesariamente en la congregación en la que me reúno, pero sí lo he visto en varios cristianos esto, de que, bueno, no importa necesariamente lo que uno crea de Dios, lo que importa es pues atender la iglesia y hacer lo mínimo, comer de este pan que comen todos y comer de este jugo de uvas que comen todos. Dios, al final de cuentas, es Dios y si les pides definición, no, pues no te la sabré dar, pero Dios es Dios. Es un gran problema, porque fíjense que todo lo que creemos del Evangelio, de la doctrina, todo, absolutamente todo que caracteriza nuestra fe depende de cómo entendemos lo que entendemos sobre Dios, quién es Dios y cómo actúa Dios en el mundo en que Él creó. Ahora, voy a dar varios ejemplos aquí para establecer lo dicho. Una vez, ya ven que se usa mucho hoy en día los podcasts, la gente le encanta hablar con otras personas en grupito y piensan todos que son sabios y eso. Y en un show una vez hace unos años tuvieron una junta varias personas ahí y eran como 5 personas, mujeres y hombres, y dijeron, ok, para este programa vamos a hacer algo distinto. El día de hoy vamos a hablar de Dios. Y al principio dices, por fin algo refrescante, ¿no? De todo el material que vemos en la tele, por fin vamos a ver algo que es espiritual o algo que a los cristianos nos gusta oír. Bueno, no fue el caso porque en el show dijeron, pero aquí vamos a hablar de Dios, pero cada quien puede decir lo que sea de Dios, lo que tú sientes en tu corazón o lo que tú piensas en tu mente sobre Dios, lo vas a exponer y nadie está incorrecto en hacerlo porque cada quien cree en Dios como quiere. Esto en la tele.
Y fíjense que en programas así donde abunda el diálogo, cuando se habla sobre por ejemplo, un automóvil, ¿qué es lo que hacen? No hablan al azar sobre los carros, sino invitan a un experto en automóviles para hablar sobre automóviles. Hablan de la mecánica, hablan de cómo funciona un carro, hablan de todos esos temas. Cuando hablan de un problema médico, no dan sus opiniones una vez más al azar, sino invitan naturalmente a un experto que hable de medicina, que hable y que tenga conocimiento del cuerpo humano, de la anatomía y de la fisiología. Pero cuando se habla de Dios, y quizá ustedes han visto programas así, no invitan a cristianos, no invitan a teólogos, y la razón por eso es porque Dios para estas personas es no solo incomprensible, sino de que realmente no importa lo que digas de Dios o lo que creas en Dios. ¿Será cierto eso? Pues en mi opinión, no. Y todas las personas saben que esa es la verdad. ¿Podré yo decir lo que yo quiera sobre el Dios del Corán, por ejemplo? No, me criticarían porque dicen, tú tienes que leer la fuente de nuestra fe, del Islam, y decir lo que dice el Corán sobre Dios, con justa razón. ¿Por qué voy a dar una mala representación de la deidad de ellos? Si yo hablo del Dios de Platón o de Aristóteles, yo igual tengo que ir a la fuente de eso y dar un análisis bueno sobre lo que enseñaron estos individuos y representar correctamente a Dios. Pero no se hace lo mismo con el Dios de la Biblia. Con el Dios de la Biblia, por alguna razón, hemos llegado al punto, es por el postmodernismo y todo eso que hablaremos en el futuro, en que la fe, la religión cristiana se ha vuelto en algo subjetivo, algo que no puede ser corregido, algo que no puede ser alterado doctrinalmente. Dice, cree en lo que quieras de Dios. Entonces, yo abogo en esa posición. Si quieres hablar del Dios de la Biblia, habla del Dios de la Biblia. Entonces, nosotros como cristianos que nos esforzamos en la teología, tenemos que hacer puntos como estos claros, de que si deseas representar bien en tu diálogo al Dios de la Biblia, tienes que ir a la Biblia y llevar a cabo un razonamiento apropiado de lo que la Biblia dice sobre Dios. Am, en muchos debates, yo he visto muchos debates de personas quienes son creyentes en Cristo, en el Dios de la Biblia, con ateos, agnósticos y otras personas con cosmovisiones similares y, y no salen de acuerdo en nada porque desde el principio es muy claro que las personas que abogan en contra de la fe cristiana tienen un entendimiento horrible. O sea, se nota que nunca han leído la Biblia, se nota que no entienden la teología, se nota de que para ellos es confundible el Dios de los cristianos con el Dios de los cananeos, con Baal. Piensan que es el mismo. Y una vez más, nosotros como cristianos debemos de decir, no, el Dios de la Biblia es único, vivo y verdadero porque Él posee estos atributos o estas características reveladas en las Escrituras. Es incomprensible, pero Dios se ha dado a conocer a nosotros y a pesar de que yo no puedo saber todo sobre Dios, puedo por lo menos decir, Dios es así y Dios no es así. La teología te da confianza a hablar cuando se trata de estos diálogos importantes. Un último ejemplo, y para establecer la necesidad de hablar de este tema, sucedió en la pandemia, donde un congresista, y aquí lo tengo en la pantalla si lo gustan leer, de Missouri, era un pastor y parece que él participaba regularmente en estos congresos. Y pues como era la pandemia, un momento súper serio y como que lo invitaron a hacer una oración. Bueno, esta persona quien fue a un seminario, que hay seminarios muy buenos en Estados Unidos que te enseñan teología precisamente, un pastor quien debe dedicarse a la lectura bíblica, y no digo que todos pastores son así, ¿verdad?
Pero fíjense cómo oró, este es lo último, aquí está subrayado, es lo último que mencionó en su oración. Todo iba bien en esta junta de Congreso. Y no debería darme risa, pero solo para establecer mi punto aquí. Todo iba bien, estaba hablando de Dios como Jehová, pues todos los títulos que vemos del Antiguo Testamento sobre Dios, iba todo en su oración pidiendo ayuda y luego termina de esta manera, dice, ahora y siempre lo pedimos en nombre del Dios monoteísta, Brahma, y Dios conocido con muchos nombres por muchas religiones diferentes. Amén. Y una mujer. Ok, esa última parte en inglés, porque lo dio en inglés, dijo Amen and a women. A lo mejor ustedes vieron ese video, pero cuando yo lo vi, lo repetí como 10,000 veces. Dije, no, estoy oyendo mal. O sea, lo dijo esto, this guy. A man and a women. Women que significa mujer. Esta es la traducción literal de la última porción de su oración. Fíjense cómo hemos llegado. Estados Unidos se ha jactado desde sus orígenes de que ha sido construido la constitución y los principios de esta nación con principios cristianos, con principios monoteístas mínimo. Y ahora viajamos en el tiempo hasta este punto y vemos a alguien orar de esta manera. Y vuelvo a repetir, se ha vuelto en un problema esto de que para las personas Dios es confundible. Dios para estas personas es lo mismo de lo que creían los cananeos, los filisteos, lo mismo que creían esta religión con otra. Fíjense, Brahma es una deidad del hinduismo, nada que ver con la Biblia, absolutamente nada que ver con la Biblia. Y según el criterio de la Biblia, las deidades de religiones son realmente espíritus inmundos. Entonces, fíjense la blasfemia, pero debemos halagar su esfuerzo porque quiso ser inclusivo. Dice, voy a terminar la oración en inclusión de género. Entonces, es un problema bastante grave y como cristianos o como personas quienes contemplamos en el cristianismo, por aquellos quienes participan en la clase, debemos ponernos firmes y con mansedumbre y con amor, por supuesto, a corregir cuando suceden estas situaciones. Y más que nada por nuestra propia fe, en donde a veces tendemos a errar en nuestra interpretación de la Biblia sobre Dios. Y debemos de dejar en claro, no estamos hablando del mismo Dios. El Dios de la Biblia, mi Dios, el Dios verdadero, posee estos atributos y no es confundible con cualquier otra religión. Pero claro, es bastante complicado definir a Dios. Y hay una razón principal de esto. Es complicado porque en las escrituras se nos establece de que Dios es incomprensible, de que nadie puede ver a Dios, que nadie puede entender todo lo que Dios es. Aún los profetas como Isaías y como Moisés cuando confesó de que quería ver a Dios, estaba confesando en realidad de que no conozco todo de usted. Y lo mismo con los discípulos de Cristo. Y hay muchas razones del por qué Dios es incomprensible. Nuestra naturaleza es inferior a la de Dios, por lo tanto nosotros no podemos comprender todo lo que Él es. Si yo apenas entiendo cómo funciona el universo, cómo funciona la gravedad, las leyes de la física, ¿cómo voy a poder yo ah, clamar de que yo entiendo todo sobre Dios si ni siquiera entiendo todo lo que Dios creó en el mundo, en el orden en las que Él decretó desde el principio? El pecado nos ciega también, según 2 Corintios 4:4, nos ciega y nos estorba cuando tratamos de alcanzar un conocimiento de Dios. Hay muchos factores. Otro, como dice Juan 1:14, nadie ha visto a Dios. La ciencia se basa en la mayoría de lo que es su campo de estudios, se basa en la observación de las cosas.
en la observación de las actividades de un animal, de su naturaleza, la observación de cualquier cosa. A Dios nadie lo puede ver, dice la Biblia. Nadie lo puede observar, es demasiada su gloria. Es invisible y cuando manifiesta su presencia, como lo hizo con Moisés y otros más profetas, no podían verlo porque era demasiada su santidad, era más intenso que ver el sol. Entonces, si no podemos observarlo, pues constituye una razón principal del por qué no podemos comprenderlo. Pero lo que se estará estableciendo en los siguientes estudios, incluyendo este, es de que a pesar de que Dios es incomprensible, Dios a la misma vez ha revelado de su ser a nosotros. Lo ha revelado en el mundo, en el universo. Es como si Él dejó su firma, tal como un artista o alguien famoso deja su firma, sus iniciales. Dios ha hecho lo mismo en su creación y lo ha hecho en nosotros también. En nosotros podemos tener una cierta intuición de su existencia y lo veremos con más tiempo sobre eso. Podemos reconciliar eso, de que Dios es incomprensible, pero que a la vez Dios nos invita a conocerlo. Cristo dijo en su oración en Juan 17:3 que Él ha dado a conocer a Dios. Él desea que te conozcan, dice el versículo, y lo mismo dice en Juan 1:14. Hacemos esto a través de la gracia de Dios, en que Él ha revelado para con nosotros su existencia y su carácter, de que a través de la Biblia podemos encontrar más información de Él y donde en la Biblia tenemos un guía objetivo, un orden establecido, donde podemos sistematizar toda la información y Dios por último nos da el razonamiento teológico, donde nos permite organizar todo esto. Y bueno, cuando empezamos a reconciliar, sintetizar todo lo que acabo de decir, pues llegamos a tener un poco más de confianza para decir, bueno, a pesar de que yo no sé todo sobre Dios, ha revelado ciertas cosas de Él mismo y esto me capacita a desarrollar ciertas definiciones. Hablaré un poco sobre el peligro de eso, de desarrollar definiciones de Dios en la siguiente clase, en el siguiente mes. Pero por lo pronto podemos ver de que a través de la Biblia podemos tener la confianza suficiente para desarrollar algo. Las definiciones son importantes. Nunca va a haber una definición perfecta de Dios, porque una vez más, nadie sabe todo sobre Dios. El único hombre que supo todo sobre Dios es Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios y Cristo vino a hacer exégesis en la carne de nuestro Dios, según Juan 1:14. Pero fuera de eso, ni aún Moisés, ni David, ni ninguna persona sabe todo de Dios, pero logramos a razonar, a sistematizar la información y ver cómo Dios se revela en sus atributos, cómo Dios se revela en sus teofanías, en todo eso, y llegamos a tener ciertas definiciones así cuando empezamos a evangelizar a alguien o empezamos a construir nuestra propia teología. Consideren esta, la primera dice, Dios es el ser supremo, trascendente y personal, creador del mundo, Señor del universo. En esta primera definición, este ser supremo, vemos desde el inicio de las escrituras de que Dios es más que nosotros. Sabemos esto porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto automáticamente te dice que Dios posee una existencia que es completamente diferente y superior a la de nosotros. Cuando no había nada, Dios es yo soy. Nunca ha cambiado ese estado de yo soy. Es el ser supremo y es trascendente. Creó los cielos y la tierra, pero es superior a ese orden establecido también. Todo lo que el universo es, Dios es lo opuesto. Esto es lo que vemos en el razonamiento teológico de las escrituras. Si el universo, si el mundo está encadenado a espacios temporales, Dios es omnipresente, es lo opuesto. Es algo similar al mundo porque revela algo de él mismo, pero a la vez es trascendental de eso. Noten que trascendental no es una palabra bíblica, pero es una palabra que se presta en la teología, porque una vez más la teología es un medio para dar razón o para dar entendimiento a las escrituras.
y veremos en muchas ocasiones donde es necesario utilizar vocabulario extrabíblico para explicar no solamente quién es Dios, sino su doctrina también. Dios es personal. Cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de una fuerza abstracta, no estamos hablando de un mundo o de un universo, estamos hablando de alguien y no de algo, alguien quien tiene características personales. Entonces Dios en comparación de una roca tiene capacidad de amar, nos dice la Biblia, tiene capacidad de decidir, que Dios creó los cielos y la tierra por su propia volición, de que Él quiso crearnos y que Él quiso amarnos. Dios es capaz de ira, Dios es capaz de un gran rango de sentimientos, es trascendente y a la vez personal, creador del mundo, Señor del universo. Cuando seguimos en este razonamiento, ah, continuamos con más precisión y las definiciones se vuelven un poco más grandes. Y el punto de todo esto es de que Dios no es confundible con otras religiones. Dios es trascendental, personal y es completamente santo y diferente de lo que podemos imaginarnos. Am, en esta tercera definición, vean lo que dice aquí. Este es de un catecismo, de una denominación hace mucho tiempo, pero es bastante buena. Dios es espíritu, en sí mismo y por sí mismo, infinito en ser, gloria, bienaventuranza y perfección, omnisuficiente, eterno, inmutable, incomprensible, presente en todas partes, omnipotente, conociendo todas las cosas, omnisapiente, santísimo, justo, paciente y abundante en bondad y verdad. Esto es para darnos una guía de que cuando razonamos apropiadamente en la teología, podemos desarrollar ciertas definiciones así. Puede usted, si gusta, memorizarse estas definiciones, pero el punto es que cuando usted evangeliza a alguien o cuando usted está estudiando, trate de hacer resúmenes de lo que lee en la Biblia y trate de presentárselo a una persona para que sea claro, pero a la vez inmensamente bíblico lo que está diciendo. En este resumen de que acabo de leer, fíjense lo que dice aquí, Dios es espíritu. La Biblia no te da una definición de Dios, pero una persona una vez dijo, Dios, a la Biblia no te da una definición de Dios, pero lo más cercano a ello es Juan 4:24, donde te dice Dios es espíritu. Y cuando estudia la palabra espíritu, encapsula un gran número de atributos sobre Dios. Una vez más, no estamos hablando de cualquier diosito, no estamos hablando de un Dios de minúscula, estamos hablando de un Dios invisible, trascendental, un Dios que es espíritu y que es diferente a nosotros, que Él no está sujeto como nosotros a espacios físicos, al tiempo, sino que Dios va más allá de eso, que es superior a todo eso que Él mismo estableció. Todos los atributos de Dios son infinitos. Dios es infinito en misericordia. Dios es infinito en poder. Dios es infinito en todos esos atributos que ya conocemos, en su conocimiento, por ejemplo, también. Les voy a dar unas definiciones más y con esto vamos a concluir. Dice aquí, no hay más que un Dios único, vivo y verdadero, infinito en ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, santísimo, librecísimo, absoluto, obrando todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, inmutable y justo para su propia gloria, muy amoroso, clemente, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el recompensador de los que diligentemente lo buscan, y además muy justo y temible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera absolverá
al culpable. Se expande más la definición, porque cuando el diálogo crece, el diálogo que tenemos con el mundo y entre cristianos, ok, no estamos hablando de cualquier Dios, estamos hablando de un Dios que es infinito en sus atributos, que es inmutable en sus atributos también. Si no conoce la palabra inmutable, en su forma básica significa que Dios no cambia. Si Dios es capaz de cambio, entonces no es Dios. No a cualquiera se le puede atribuir la palabra Dios. Por eso cuando dicen que un cierto jugador de fútbol o de básquetbol es Dios, están cometiendo una gran ofensa porque no cualquiera tiene los requisitos para ser Dios. Si Dios es capaz de aprender más, por ejemplo, eso implica de que Dios no conoce todas las cosas ahora. Entonces, para que Dios sea inmutable, Él no puede ser capaz de aprender. Él tiene que saber todas las cosas ya. Es algo increíble de contemplar. Dios no, no tiene que ir a la escuela. Dios no tiene que observar cada siglo en la historia de la humanidad. Dios simplemente sabe todas las cosas de una manera distinta, inmediata, eterna y trascendental. Todo lo que Dios es, dice aquí la definición, es santísimo. Todos los atributos de Dios, todo lo que Dios es infinito, inmutable y santísimo. Todas esas apariciones de Dios, como la zarza ardiente, por ejemplo, es, es una manifestación de su santidad, donde Dios no le da una definición a Moisés sobre quién es Él, sino simplemente se manifiesta en fuego para demostrar la intensidad de su santidad. Y nosotros cuando leemos eso, entonces desarrollamos una teología y decimos Dios es santo y lo ejemplifica a través de las veces que aparece en fuego o en su ley moral o en sus juicios o en su amor, etcétera. La teología es magnífica porque te da un resumen práctico y profundo de lo que la Biblia te enseña. Unas cuantas cosas más. Este, con esto vamos a concluir aquí arriba, un hermano en la fe. El diccionario bíblico Holman, vamos a leer nomás el último aquí, en el tercer punto, dice, Dios es creador personal y señor del universo, redentor de su pueblo, autor definitivo y tema principal de las escrituras, objeto de confesión, culto y servidumbre en la iglesia. Lo que nosotros decidamos razonar en la Biblia sobre Dios tiene que terminar de esta manera, de que Dios es objeto de confesión, culto y servidumbre, de que para que Dios sea Dios en verdad y para que no sea confundible, tenemos que terminar nuestra definición con estableciendo de que Dios es merecedor de adoración. Entonces, de ese Dios estamos hablando. Entonces, cuando vemos una oración como la que leímos en el principio, podemos automáticamente descartarla porque decimos, ese no es mi Dios. Dios no es confundible. Dios se ha revelado en ciertos nombres, Dios se ha revelado en ciertas teofanías y se ha revelado en Cristo Jesús, la máxima expresión de Dios también. Tiene ciertos atributos que regularizan el resto de su carácter como infinitud, inmutabilidad, santidad, y al final de cuentas logramos entender de que Dios es merecedor de adoración también. Para el siguiente estudio, voy a hablar un poco más sobre lo complejo que es definir a Dios. Hoy solo quise establecer cómo podemos empezar a hacerlo. Voy a demostrar el proceso de cómo se hace y vamos a hablar de estos puntos de que lo que muchos opinan, de que no es posible o no es permisible que un cristiano defina a Dios porque la Biblia no te ofrece definición. Dios es incomprensible y todos definimos a Dios de distintas maneras. ¿Qué te dice que tú sabes más de Dios que el otro? Entonces, hablaremos de eso en la siguiente clase y también hablaremos sobre cómo, pues sí, tenemos muy buenas razones para resumir las enseñanzas de la Biblia sobre Dios y desarrollar una definición con propósitos evangelísticos también. Podemos decir que el conocimiento de Dios es accesible a todo ser humano, de que Dios
no se quiere privar de nosotros, sino que vemos lo contrario. Dios activamente busca a los pecadores, que activamente busca a su pueblo y se revela hacia su pueblo. Esto ciertamente establece de que Dios quiere que lo conozcamos. Y si podemos conocerlo, quiere decir que podemos explicarlo hasta cierto punto. Y hablaremos de cómo es mejor decir algo sobre Dios en vez de nada sobre Dios. Porque si decimos nada, estamos diciendo que todo es permisible cuando se habla de Dios y claramente no es el caso. Bueno, como siempre prometo, media hora nomás, en el siguiente mes hablaremos un poco más sobre este tema. Espero no haya ido tan rápido. Me gustaría preguntar si hay algo que gusten que repita o si hay alguna pregunta, me la pueden hacer en este momento. Todo muy claro, Emanuel. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano César. Y como les he dicho, Génesis